La sucursal de los cielos presenta Columnas del Reino. Un programa dedicado a esclarecer todas las dudas concernientes a la revelación profética de la venida del reino de los cielos, para discernir los tiempos en que estamos viviendo y prepararnos para la venida del gobierno que cambiará para siempre la vida en la tierra. Bienvenidos al capítulo 4 de su programa Columnas del Reino. Hoy, en una mañana muy especial, estamos grabando desde Primero Estudios, los estudios que papá nos ha regalado para avanzar en este ministerio, en todo lo que tiene que ver con la parte evangelística y también de enseñanza. Nos acompaña como siempre Ricardo, nuestro amado hermano Ricardo, que venimos con una palabra hoy muy profunda. Buenos días, Ricardo, y a los oyentes donde quiera que estén, en cualquier hora del día que estén escuchando esto. Muchas bendiciones. Así es, David. Muy buenos días a todos los oyentes. Muchas veces nos preocupamos cómo nos sentamos, qué vamos a decir, cómo van a escuchar las palabras los oyentes. Y estamos preocupados solamente por nuestra vida. Y hay algo muy importante que quiero que entiendan todos, y es que cuando tú escuchas la voz de papá y obedeces, todo va en su perfecta voluntad, todo va en su perfecta rectitud, en santidad Y en orden. y en un orden perfecto. Claro, así que es. sí, claro que sí. Un poquito para recapitular, Ricardo, lo que hemos venido hablando en Columnas del Reino 1, 2 y 3, es la historia de la caída del Edén. Vimos cómo hubo una rebelión en los cielos y el querubín protector, amado por el Eterno, Así es. se quiso usurpar ese lugar, quiso ser como él, ser como el Eterno. Pensó en su corazón: seré semejante al Altísimo y estableceré mi casa arriba de las estrellas como el Todopoderoso. Y eso en su corazón, esa altivez, fue lo que generó la maldad. Claro, porque no escuchaba a papá. Escuchaba a papá, pero también al mismo tiempo escuchaba su orgullo y escuchaba su altivez, y prefirió su orgullo y su altivez ante la voz de papá. Claro. Y no siguió obedeciendo, y ahí desobedeció y empezó todo lo que conocemos. Claro, como ese salmo que dice: el pecado le habla internamente a los desobedientes, a los impíos. Así que mira que el ser humano escucha diferentes voces, tiene la capacidad de escuchar diferentes voces. Claro. Puede escuchar la voz de su propio pecado, la voz de su orgullo, la voz del maligno, de su yo, o la voz de papá. O la voz de papá, así es. Entonces hablamos cómo ese proyecto que él tuvo, papá lo sabía, el Eterno sabía que había un querubín que se había rebelado contra él, pero no había salido a la luz, no era evidente ante la creación que había maldad en él. Entonces papá hizo un plan para sacar a la luz esa maldad, y fue crear un hijo inocente y lo puso en el Edén. Nuestro primer Adán, exacto. Nuestro antepasado. Entonces vimos que además, antes de Adán, el Eterno hizo una creación de hombres y mujeres y los bendijo y les ordenó multiplicarse en la tierra, pero ellos eran de la tierra. Adán, que también fue hecho de la tierra, estaba en el Edén, solo,
por mucho tiempo, no sabemos cuánto exactamente. Y de hecho, incluso antes de esa creación hubo otra creación que la rebelión del querubín protector destruyó, dejando la tierra desordenada y vacía. Así que la creación que nos habla Génesis es una recreación que hizo el Eterno. Así es. Y en esa recreación, ya como solución al problema, hizo a Adán, para que Adán sacara a la luz el pecado de los que se habían participado en esa rebelión, y con su inocencia mostrara que ellos eran malos, porque claro, ellos iban a atentar contra él por ser el heredero. Esto lo revela Jesús de Nazaret en una de las parábolas que dice de los trabajadores, que al final manda a su hijo y entonces al hijo lo quieren matar para quedarse con la herencia, porque claro, ven que el Eterno ha hecho un hijo a su imagen y semejanza, igualito a él, con su espíritu de santidad y de inmortalidad. Entonces vimos todo eso, vimos cómo Adán, por causa de su mujer, cae. Por escuchar otra voz. Porque su mujer escuchó otra voz que no fue la de su esposo, sino la de este querubín protector que era muy astuto, que ahí le llaman Nahash, la serpiente, el susurrador. Y esto desencadenó toda la caída, y la caída significó ser destituidos de esa inmortalidad y esa gloria divina. O sea que ese árbol del bien y del mal, ya dijimos que no es un árbol, sino Satanás. El adversario, que se llama la serpiente antigua o el dragón. Claro, hay una prueba creo que es en el libro de Ezequiel, si no estoy mal, donde el profeta también se refiere al dragón o a este querubín protector como un árbol. Y dice, eras el cedro más hermoso del Edén. Así es. Es un lenguaje profético, porque árbol significa algo que da fruto. Entonces, semilla. Da semilla y da fruto. Exactamente. Entonces, por eso le llaman árbol. Y árbol también porque es inmortal. Y también hay varias comparaciones en los profetas. Por ejemplo, en Isaías dice que en el reino de Dios venidero, la vida de los que estén en el reino será como los árboles. Así también lo dice Isaías. Entonces es porque hay inmortalidad. Entonces es una vida longeva, muchos años de vida, eternamente. Entonces, esa comparación, esa metáfora que usa el escritor de Génesis, la usan los profetas también, y ya está revelada a través de las enseñanzas de Yahshua. Por eso el conocimiento del bien y el mal, ese conocimiento fue el que le prometió la serpiente a Eva. Claro. Y el acto sexual es conocer. Claro. Cuando el hombre conoce a la mujer, así es, tuvo una relación sexual. Entonces, por eso tiene que ver mucho con el conocimiento del bien y el mal. Claro, la manera como ella conoció el bien y el mal fue comiendo el fruto. Eso todo es una metáfora para explicar que hubo una relación sexual en el que ella quedó con ese conocimiento, porque se unió al que tenía ese conocimiento. Y de ahí desencadenó el adulterio que entró a la humanidad. Este adulterio, el Eterno inmediatamente no quiso juzgar y condenar a Adán, sino que le dijo, por causa de eso vas a tener que morir y vas a tener que vivir en la tierra, sufrir con el sudor de tu frente, comer el pan y sufrir muchas penurias, porque ya no vas a estar en el Edén. Claro, cumplió su propia palabra cuando le dijo que morirán. Claro, él tenía, y era real, porque lo que murieron fue que fueron destituidos de la presencia, la Ruaj, que es la fuente de la vida eterna. La Ruaj es la que da inmortalidad. Entonces, al ser destituidos de esa fuente de inmortalidad, quedaron viviendo con un cuerpo como los animales, que es mortal. Y tuvieron que dejar el Edén y vivir en la tierra. De aquí ya nos cuenta pues la historia que Caín y Abel nacieron de ese adulterio. Nació Caín, hijo de la serpiente con Eva, y además Abel, hijo de Adán con Eva. Aunque eran mellizos, eran de diferente papá. Claro. Y el Eterno le dijo a ella desde Génesis 3:15, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente, simiente significa los hijos de la serpiente, semilla,
y la simiente de la mujer, o sea, los hijos de Adán a través de la mujer. De la parte del semen. Claro. Y como la mujer había sido la causa de la caída, prometió un día traer un nuevo Adán de una mujer para salvar a la mujer también, para redimir la posición de la mujer como la culpable de la caída y convertirla también en la que trajo al Salvador, que en la verdadera ayuda idónea. Exactamente. Y entonces ahí estamos hablando de la mamá del segundo Adán, que fue una mujer virgen, preparada de una familia que los profetas habían anunciado que sería de ahí que vendría. Entonces vimos también cómo se aprovecharon los otros rebeldes inmortales y crearon un imperio que se llamó la Atlántida, Lemuria, que era al mezclarse con la familia de Caín y modificar. Caín tomó una mujer de los hombres que habían creado el sexto día en la tierra y esas familias eran de la serpiente, adoraban la serpiente como su Dios y su padre, porque realmente eran descendientes de él. Tenían una diferente genética por la sangre. Tienen una diferente genética, Ajá. porque lo que estamos viendo es que esa familia sigue viva en la tierra. Claro. Y que el evangelio o las buenas noticias que trajo Jesús es para recoger a los descendientes de Adán, a los hijos del reino, para prepararlos para el día del juicio, porque ya está establecido un día en el que eso va a ser juzgado, y ya fue juzgado. Ahora falta que la condenación sea efectiva, que venga el fuego, que así como vino un diluvio de agua en la época de Noé por causa de que los inmortales se aprovecharon y entonces tuvieron hijos con las hijas de Caín y salieron gigantes, monstruos gigantes que eran caníbales y homosexuales, que destruyeron toda la creación, y el Eterno tomaban sangre. Y el Eterno tuvo que bautizar la tierra con agua para purificarla. Exacto. Que bautizar significa sumergir. Él sumergió todo en agua, de donde salvó a Noé, que era el descendiente de Adán, el 10º después de Adán, que iba a traer la nueva esperanza, y en donde se renovó el pacto. Entonces estamos viendo un pacto que el Eterno ha hecho con Adán, de salvarlo. Desde el principio se lo prometió, Génesis 3:15, a la mujer. Sí. Un día vendrá el que le aplastará la cabeza al que quedó con el imperio de esta tierra, el que es el Dios de esta época, que gobierna los aires, que tiene el control del pecado y la muerte, y que como su llamamiento y su asignación en el cielo era ser un querubín protector. Protector la creación. Él sigue siendo eso. Él sigue protegiendo la creación. Exactamente, su labor es acusar y tentar para guardar la entrada al Edén, para que solamente puedan entrar al Edén los vencedores. Exactamente. El trabajo de él sigue siendo el mismo. Él no puede cambiar su trabajo. Así él quiera revelarse y ser semejante al Altísimo, el Altísimo lo tiene subyugado a él. Así haya usurpado la verdad, porque cuando Jesús se encuentra con la raza de Caín, y él les dice: yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Claro. Raza de víboras. Claro, a los fariseos. A los fariseos. Eso lo vamos a ir ampliando en otros programas, quiénes son los fariseos, porque en este programa especialmente vamos a hablar de Abraham. Entonces estamos resumiendo que en Noé el Eterno confirma el pacto de que va a traer un descendiente que va a revertir este problema en el que quedó el Adán, que siendo inmortal y divino, perdió esa divinidad y perdió esa inmortalidad y quedó como un animal, pero el Eterno le prometió que un día lo resucitaría de la muerte. Porque ¿cómo lo va a salvar si de todas maneras ya se tiene que morir? Es la lógica. Y le prometió que lo va a salvar a través de un descendiente de la mujer. Lo lógico es que la salvación incluyera la resurrección de entre los muertos. Claro. Y como el Eterno creó de la nada todo, y Adán, con su palabra, y Adán lo hizo del polvo. Ajá. Así un hombre muera y sea polvo, el Eterno lo puede volver a hacer. En eso está basada la fe.
En eso está basada esa fe y esa promesa. Y desde que esa promesa se estableció, antes de la fundación del mundo, ahí en Génesis 3:15, el Eterno en sus planes ya había sacrificado a ese cordero humano que iba a traer un día. Por eso dice en alguna parte que ese es el cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, porque fue sacrificado en los planes de la redención, en los caminos y en los planes de en Dios, el preconocimiento, los pensamientos de Dios, que Él lo sabe todo. así es. Entonces vemos que en Noé vimos en los programas pasados cómo Noé estaba casado con una esposa con la que tuvo a Sem y a Jafet, y luego se casó con Naamá, la hija de Lamec, de la raza de Caín, Sí. y con ella tuvo a Ham o Cam en la Sí. versión en español, y que Ham cometió un pecado terrible, como tenía en su sangre la maldad de la familia de Caín, tuvo relaciones sexuales con su mamá, Exactamente. engendrando a Cainán. Y que eso es lo que significa en realidad cuando el Génesis dice que él descubrió la desnudez de su padre. Y eso lo podemos comprobar porque en el Levítico, Moisés dice que descubrir la desnudez del padre es acostarse con la esposa del papá. Que el apóstol Pablo también lo dice por allá en una de las cartas, regañando a una de las iglesias, diciéndoles: he escuchado que entre ustedes hay algo que ni siquiera se nombra entre los paganos, que uno de ustedes tiene a la esposa del papá por esposa, por mujer. Y dice: yo a él ya lo juzgué desde acá, y quiero que sepan, júzguenlo, reúnanse y entréguenselo a Satanás, para que su cuerpo se pierda, pero su espíritu se salve el día del juicio. Es decir, no lo reciban más en la congregación, expúlsenlo para siempre. Había un celo santo con eso, porque estaba recordando los pecados de antigüedad. Es que estaba recordando esto que pasó con el hijo de Noé, estaba haciendo lo mismo, y eso viene de la raza de Caín, y ellos eran orgullosos en eso. Mira que hasta la misma historia nos muestra, de esa misma familia de Ham nació Nimrod. Sí. Y Nimrod también cogió por su esposa a su propia mamá, Semiramis, de donde nació su hijo Bel. O sea, le pusieron el mismo nombre de Belcebú, ya consagrado desde niño a Belcebú, y de ahí viene la religión babilónica. Y Babel, una torre erigida para tratar de hacer guerra contra el Eterno y las huestes celestiales. Satanás viene haciendo patrones hasta el día de hoy, y siempre son los mismos patrones que usó desde la rebelión y la desobediencia con papá, con el Padre Celestial, y viene poniendo y sembrando esa semilla en todas las personas que han pecado hasta el día de hoy. Y eso lo seguimos viendo. Y es solamente por no escuchar la voz de Yahweh y obedecerla. Así es. Ahí es cuando hay una desviación total de los planes que ya tenía establecido. Ya vamos a hablar exactamente cómo es que se da la salvación, porque miren, la historia de Abraham es muy reveladora, porque fue a Abraham, Mucho. como dice Pablo, que se le predicó el evangelio de antemano. Eso está en Gálatas 3:8. Claro. O sea que Abraham escuchó el evangelio. El evangelio que Jesús sacó a la luz, ya Abraham lo sabía. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, se alegrarían de verme, porque él se alegró de algún día ver mi día. Y ellos lo malinterpretaron diciéndole: si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Y él no estaba diciendo que él vio a Abraham, estaba diciendo lo que estaba escrito, que Abraham sabía lo que iba a pasar cuando iba a venir un descendiente de él. Y a Abraham le tocó vivirlo en carne propia. Ya vamos a ir allá, pero vamos a terminar el resumen un poco desde la nuevo comienzo con Noé. Y entonces nació Cainán, hijo de Ham y su propia mamá. Entonces nació con los genes potenciados de los caídos, de la raza de Caín, de la serpiente. Y de ahí vienen todas esas razas que habitaron la tierra de Canaán, que ellos se establecieron ahí, que son los amorreos, los jebuseos, los ferfeseos, los anaquitas o los hijos de Anac, que los llaman en otras culturas los Anunnaki, porque esos son los que
Los caídos con sus naves espaciales y su tecnología modificaron genéticamente y crearon una raza para que les sirviera para recoger oro, porque ellos lo que quieren hacer es una ciudad igual a la Nueva Jerusalén, pero en sus propios términos. Y con una inmortalidad artificial. Con una inmortalidad artificial. Ellos quieren hacer el mismo plan porque ellos siguen con la misma carrera del querubín protector. Seré semejante al Altísimo y tendré mi propio Edén y tendré mis propios servidores, pero no por amor. No como es Yahuwah o Yahweh, el eterno, bendito, todopoderoso, sino con bajo otras condiciones muy distintas. De eso ya lo están haciendo debajo de la tierra. Claro, y lo vienen haciendo. Lo que vimos en el anterior programa, en el tercero. Exactamente. En el anterior programa vimos cómo debajo de la tierra hay ciudades subterráneas. En las culturas de todas partes del mundo están estos testimonios. La gente piensa que son leyendas. En Machu Picchu se dice que era una entrada allá. Aquí en los Andes colombianos, a ese lugar bajo la tierra, le pusieron muchos nombres. Le pusieron El Dorado, le pusieron Tiwanaku, perdón, ¿cómo es que se llama? En este momento no lo tengo pero lo pueden buscar. Mundo subterráneo bajo los incas. Y ellos tenían la historia de que ellos entraban allá donde había gigantes vivos con los que compartían. También los macuxíes brasileros cuentan, hasta hace 100 años visitaban a los gigantes de vez en cuando por unas escaleras que se puede bajar allá. Y los describen igual, había gigantes, había una ciudad, había luces artificiales muy, muy sofisticadas, una tecnología que apenas ahora la estamos empezando a ver en la superficie de la Tierra, porque el abismo o el mundo subterráneo ha ido saliendo, sobre todo en estos últimos tiempos. Claro. Desde la Primera y Segunda Guerra Mundiales ha ido emergiendo hacia afuera. Las personas pensaban que el abismo iba a salir de un día para otro. No. Que no, lo que ha venido en etapas. Ellos han ido intercambiando su tecnología por favores y por pactos que han hecho con las naciones de la tierra, cumpliendo lo que el Eterno ya había dicho a través de sus profetas. No vamos muy lejos, mira Apple. Mira Apple, por ejemplo. Apple con esa manzana mordida quiere decir que están haciendo un pacto. Que están comiendo el fruto del conocimiento del bien y del mal. Sin que pase nada. Sí, y yo tuve la oportunidad de leer una carta de un ingeniero que trabajó con Steve Jobs en los años 80. En esa carta él no revelaba su nombre, pero él decía que a ellos una vez los citaron a todo el equipo de creativos de Apple, cuando eso se llamaba Macintosh. Sí. No se llamaba Apple. Mac. Él se vino a llamar Apple después. Cuando todavía eran Mac, los llevaron a unas bases subterráneas militares ultrasecretas en el desierto de Arizona. Uh-huh. Y les entregaron un celular como el que nosotros tenemos hoy en día, un smartphone. Sí. Y les dijeron, hagan que esto se vuelva algo comercial que todo el mundo tenga. Entonces estamos diciendo con esto que esa tecnología no es ni siquiera es humana. La tecnología de los celulares, con la que hoy en día podemos comunicarnos de forma muy fácil y que ha traído muchos beneficios, y el Evangelio se está sabiendo con mayor intensidad, aunque sabemos que no todo el mundo sabe el verdadero Evangelio. Y eso es lo que vamos a hablar aquí, porque el verdadero Evangelio empieza con Abraham. Así es. Pero entonces, mira, ellos se pusieron a trabajar, el equipo de Macintosh, en hacer aplicaciones para que ese aparatico que ya les entregaron hecho fuera algo cotidiano, que todo el mundo usara. Y mira, hoy en día todos tienen celulares, hasta las personas más humildes se compran un smartphone. Y obviamente las personas pensarán que son teorías de conspiración y qué sé yo, pero ya hay muchas personas que han revelado que los smartphones están todo el tiempo grabando todas las conversaciones. Sí. Y cuando se actualizan automáticamente están subiendo todas esas conversaciones que graban a una computadora que reconoce la voz y va haciendo archivos. Es que mira,
películas como El Agente 86, hace muchos años, El superagente. el superagente ya nos estaba mostrando esos smartphones, cómo iban a funcionar, donde vos te podías ver cara a cara por un celular. O Dick Tracy, Que tenía con eso el fue reloj, en los años los 20. supersónicos. Claro, y muchas películas japonesas de dibujos animados que mostraban esa tecnología cuando ni siquiera existía. No existía. Pero hay una cosa que muy poca gente sabe. Los escritos de Platón, que es el filósofo griego que estudió en Alejandría, él describe que de la antigua Atlántida, es una porción muy... El que lo quiera, el que esté escuchando el programa, que quiera que le comparta dónde está esto, por el interno o me manda un correo electrónico, se lo mando, para que compruebe cómo Platón describe una ciudad en la que en cada hogar había pantallas en todas las partes del hogar y se podía ver todo lo que estaba ocurriendo en tiempo real en toda la tierra. O sea que en la antigua Atlántida ya existía esta tecnología en la que apenas estamos entrando. Y empezaron las negociaciones de los caídos con los gobiernos. En esa época. Claro. No, en esa época ellos eran el imperio era de ellos. Porque en esa época la familia de Adán eran hombres de las cavernas, vivían en cuevas y eran pastores y vivían nómadas. En esa época, porque la civilización la construyó la familia de Caín, las ciudades, los constructores de civilización. Por eso es que los masones dicen que sus antepasados, los primeros masones eran la raza de Caín. Ellos saben que son descendientes de Caín, porque masón significa constructor. Y los primeros constructores de ciudades, y lo veremos en el Génesis, son la familia de Caín. Claro. Caín le construyó... Babel. No, Babel es después del diluvio. Antes del diluvio, en la Atlántida, la primera ciudad que se construyó fue una en honor al hijo de Caín, a Enoch. Tenochtitlán, sí. Puede ser Tenochtitlán. Eso es muy posible, porque ellos construyeron todo un imperio de pirámides alrededor de toda la tierra. Porque ellos conocían la forma de la ciudad santa, de la Jerusalén celestial, que es una pirámide. Entonces ellos usurparon eso. Usurparon todo eso. Y para engañar, obviamente. Y hasta hoy en día todos lo hacen piramidal. Usurpando. Claro, el nuevo orden mundial exactamente. Hace todo piramidal, es verdad. Es posible que hasta la Nueva Jerusalén no sea solamente piramidal, sino tal vez una pirámide, una estrella piramidal tridimensional. Posiblemente, no sabemos. Lo que llaman el hexaedro. No, y hacen estas construcciones. Dodecaedro. Hacen estas construcciones, los obeliscos, en honor al falo de Satanás que fue. Eso empezó en Bel. Entonces íbamos ahí el programa pasado, que después de Noé se levantó Nimrod y el primer imperio fue Babel. Y entonces como él tuvo relación con su propia esposa, Semiramis, para tener a su hijo Bel, erigió un obelisco como en honor a Bel, que es el que le había dado ese poder para tener erecciones y estar con su propia mamá, como honrando esa perversión sexual. Dicen las escrituras que esa torre de Babel fue hecha con ladrillos. La torre era una pirámide también, pirámide sigurar. Y estaba llegando ya a una altura muy alta, y aún así no se veía todavía. Aún así Nimrod estaba frustrado porque llevaban mucho trabajando y llegaron a una altura muy impresionante, y aún así se veía lejos el cielo. Sí. Él pensó que iba a llegar rápido y se dio cuenta y varias veces se le destruyó, les tocó volver a empezar. Y había una sola lengua, David. Claro, en esa época solamente se hablaba. Se podían comunicar muy fácil, y por eso se pusieron todos de acuerdo. Exactamente. No escuchaban la voz de papá, sino que escuchaban sus propias voces y sus propios entendimientos. Eso es muy importante. Y por eso desobedecen. Y a los caídos. Y a los caídos, correcto. Exactamente. Es que eso es
ese es el programa de hoy. Vamos a hablar todo esto para que entendamos que el camino de rectitud, el camino de justicia y de santidad tiene que lograrse cuando tú sujetas y por una decisión mueres a todo aquello que deja escuchar la voz del Padre Celestial y deja totalmente dejas de escuchar otras voces y haces la voluntad y estás en rectitud con papá. Exactamente. Vamos a ampliar eso en la historia de Abraham. La historia de Abraham es muy reveladora, como dijimos ahora, de Abraham es llamado el padre De la fe. Entonces, ¿qué significa Así la es. fe? Es lo que vamos a hablar. Sí. Para terminar el resumen, esa rebelión fue destruida por la confusión de las lenguas. Y las historias de Nimrod y de todo ese imperio se dispersaron por toda la tierra con diferentes idiomas. Entonces, hay una cosa que es importante entender. En el Edén, la serpiente ya había escuchado la promesa de que una mujer iba a tener un nuevo Adán, que le iba a aplastar la cabeza. Sí, claro. Entonces, él, para confundir, Así él es. empezó a explicar, y ya después del diluvio, Nimrod retomó eso, y por eso la religión que Babilonia creó se esparció por toda la tierra, y vemos en toda la tierra la imagen de vírgenes que conciben hijos divinos, porque ya se sabía, Satanás lo sabía. Lo que pasa es que no sabía cómo iba a pasar ni cuándo, pero eso ya lo sabía, era un misterio, y por eso se llama la religión del misterio. Ajá. La religión de Babilonia, Sí. que se esparció por toda la tierra. Para que cuando viniera la verdad, la gente confundida dijera, pero ese mito ya lo sabíamos, y lo descartaran como un mito. Y estaban adorando ese mito, estaban adorando esas deidades, porque los ángeles caídos Cogieron mujeres también vírgenes y tuvieron hijos con ellas, hijos semidivinos. y tenían ambos sexos, entonces por eso se veía, Ellos escogían. escogían escogían. cómo se aparecían ante las personas, Así es. y entonces ellos veían que venían del cielo Ajá. y las veían como un ídolo de mujer, Como y un ahí ser es- divino. y ahí es donde viene la adoración a lo que conocemos hoy de la religión caótica. O sea, exactamente. Sí, porque la religión que se llama católica, que eso significa universal, es una renovación de esa religión babilónica. Porque eso fue adoptado por los edomitas. Ahorita eso lo vamos a ampliar más adelante Sí. en otros programas, porque es material para un programa futuro. Pero lo que vamos a hablar es la verdad. Y con lo que vamos a hablar hoy, Así es. lo que vamos a hablar hoy sobre Abraham crea una zanja, porque una vez escuchas esto y entiendes lo que ocurrió con Abraham, nunca más vas a volver a dudar de cuál es el verdadero evangelio y cuál es el evangelio falso. Así es. Porque en este momento estamos en los tiempos en los que Jesús predijo que iba a haber falsos profetas, que iban a hablar de él, iban a hacer incluso señales, pero su evangelio no iba a ser el mismo evangelio de Jesús, del verdadero Jesús. Inclusive en la época de Pablo, él regañó, él exhortó a los Gálatas diciéndoles: Gálatas, insensatos, torpes, ¿quién los embrujó? ¿No les pinté yo con palabras el verdadero Jesús y el verdadero evangelio? ¿Cómo es que ahora se han vuelto a otro evangelio y a otro Jesús? Entonces hay que entender que en el mundo hay un Jesús que no es el verdadero Jesús. Así es. Que es el Jesús que ha presentado la religión caótica, sus hijas protestantes, y que la gente sin discernimiento lo invoca y sigue desenfrenadamente la carrera de ese otro Jesús, desobedeciendo las instrucciones de los apóstoles, desobedeciendo las instrucciones de los profetas. Y el orden divino es que la piedra angular es el Mesías, es la revelación sobre la que está edificada la verdadera iglesia, y las columnas de esa roca son los apóstoles y los profetas. Así es. Y de ahí vienen los otros ministerios de evangelistas, pastores y maestros, pero tiene que haber un orden, porque en los cielos son perfectamente ordenados y en la tierra
la verdadera iglesia debe seguir el orden divino. Y a eso es donde nos vamos a llevar. A una iglesia sin mancha y sin arruga, que es la que va a recoger el esposo que es nuestro Mesías, nuestro segundo Adán. Y por eso nos está preparando el Padre Celestial para solo escuchar su voz y solo obedecerlo a Él. Cuando las personas se ponen a obedecer otras voces, ahí es cuando viene el engaño de Satanás que ha venido trayendo durante todas estas culturas y todas estas generaciones y esta semilla que ha sembrado. Entonces el Padre Celestial les dice que no se mezclen con ciertas razas, con ciertos tribus, con ciertas familias, y ellos, como están escuchando otra voz, que es la voz de Satanás, la voz de este mundo, como lo dijimos ahorita, entonces por eso Abraham le pasó. Escuchó la voz y la obedeció. Pero también le pasó que escuchó la voz que no es. Y eso es lo interesante de la vida de Abraham. Abraham, vamos a hablar un poco de Abraham. ¿Quién es Abraham? Porque la gente... Abraham. Realmente él se llamaba primero Abram. Abraham. Es un hombre que vivió en Ur. Ur de los Caldeos. De Caldea. Sí. Y Ur de Caldea era una ciudad bajo el imperio de Nimrod. Sí. En el Génesis, recuerden que Moisés lo que escribió fue detalles que eran importantes y relevantes, pero la historia de Abraham la podemos ampliar en libros como el libro de Yashar, el libro de los Jubileos y otros libros judíos que nos cuentan detalles sobre la vida de Abraham. Abraham era hijo de Nacor, de Ur de los Caldeos, y Nacor era el fabricante de estatuas o ídolos para Nimrod. Okay. Porque Nimrod creó una religión basada en los meses, y cada mes del año estaba dedicado a uno de los caídos, o sea, a un dios, y en cada uno de los meses se le dedicaba a un dios. Hasta el día de hoy eso sigue. Lunes, luna, martes, Marte. Exactamente, el sol, empieza el primer día de la semana, es el domingo, el Sunday en inglés, Sunday. El día del sol, el día de la luna, pero esos son las semanas. Ahorita hablamos de la semana, que la semana tiene los nombres de los 7 cuerpos celestes que hay de acá hacia arriba, que primero está el sol, luego está la luna, luego está Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Uh-huh. Y esos son los cuerpos celestes que tenemos aquí arriba, las luminarias que creó el Eterno, para que ellas marquen los tiempos. Pero yo lo que me refiero es que Nimrod creó todo un calendario nuevo que no estaba de acuerdo a las lunas, sino de acuerdo a los dioses que se impusieron sobre cada mes. No estaba de acuerdo al orden y a las fiestas de Jesús, la fiesta de tabernáculo. De acuerdo a la luna. A la luna, que es la que nos da los tiempos. Es la que rige los tiempos de siembra y de cosecha. Y las cosechas en realidad no se refieren solamente a las cosechas de alimentos, sino a la cosecha de los inmortales. Pero eso que es lo que llaman el arrebatamiento de los creyentes, la resurrección. Pero no nos vamos todavía por allá, porque estamos hablando de quién es Abraham. Okay. Resulta que Abraham es el hijo de Nacor. Y Abraham es tataranieto de Noé por la línea de Sem. Uh-huh. En la época que Abraham vivió, todavía estaba vivo Noé, todavía estaba vivo Sem, pero ellos vivían en las montañas. Mientras que Nimrod y la familia de los cananeos y la familia que eran los hijos de Ham o de Cam, se habían tomado el Sinar, toda la península del Sinar, y habían construido un imperio en el que estaba Babel, Babilonia, todo un imperio que llegaba incluso hasta Egipto. Ese imperio era grandísimo. Y Abraham... Sodoma y Gomorra. No, todavía no. Todavía no hemos llegado a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra
sí, Sodoma y Gomorra es parte de ese imperio Claro. y también la otra ciudad, pero queda más hacia abajo, más cerca de lo que hoy en día es Israel, del Mar Muerto. Ok. Pero sí, todo eso hacía parte del imperio babilónico, de la primer Babilonia, o sea, de Babel, de lo que era bajo Nimrod. Y resulta que Abraham había escuchado acerca del Eterno, ellos habían escuchado porque Noé y Sem, ellos trajeron desde el diluvio, trajeron el conocimiento de que el Eterno les había prometido la inmortalidad y les había prometido resucitarlos un día y que iba a traer todo eso se sabía, eso no era un misterio para esa familia, porque eso era lo que el Eterno le había dicho a ellos, a Enoc, y ahí está el libro de Enoc, que lo pueden buscar y leer, y ahí en el libro de Enoc hay detalles sobre el Hijo del Hombre, cómo va a ser el Hijo del Hombre, cómo va a ser la salvación, cuántas lunas, cuántas generaciones iba a durar como todo el desarrollo de la historia de la humanidad y de la redención. Y de hecho el libro de Enoc está escrito para estos tiempos. Ahí mismo al principio dice, este libro está escrito para la última generación que va a vivir en la tierra. Así es. Y es apenas en esta época que se empieza a entender el libro de Enoc. Se empiezan a abrir esos libros. Que se empiezan a abrir esos libros y a entender. Entonces Abraham quiere saber más acerca de Dios de muy joven y se va a pasar una temporada con Noé y con Sem. Entonces él se va a vivir a la montaña y Noé y Sem le explican lo que saben. Tiene acceso a leer el libro de Enoc, a leer los libros que ellos tienen guardados allá. Y entonces empieza a buscar a ese Dios eterno. Y ahí en esos libros que mencioné anteriormente cuentan que Abraham se va a la montaña y dice, ¿dónde está Dios? Aquí estoy, lo quiero conocer. Como muchas personas han dicho, como por ejemplo personalmente hice yo también. Resulta que cuenta Abraham que cuando vino una tempestad y un fuerte viento y un fuerte trueno, y ahí no estaba la voz del Eterno. Luego vino un terremoto y ahí no estaba la voz del Eterno. Luego vino algo muy parecido a lo que cuenta Elías. Eso lo mismo le pasa al profeta Elías posteriormente, muchos años después. Y luego viene un viento suave y un silbido como una música. Y ahí está la voz. La Ruach de santidad. Y entonces el Eterno le revela a Abraham quién es Él. Y le revela que Él no hay ninguna imagen con la que lo puedan adorar. Le revela que Él es el único que creó todo. Y Abraham vuelve a la casa de su papá, ya después de haber vivido un tiempo, haber tenido un primer encuentro con el Eterno. Y resulta que cuando llega a la casa de su papá empieza a haber un conflicto porque Abraham le dice a su papá y a su tío, y a su hermano, al hermano de Abraham que trabajaba con su papá. Abraham viene y les dice que porque están trabajando para Nimrod, para el enemigo, haciendo estatuas, ídolos, que el verdadero Dios no se puede representar así. Entonces a él no le prestan atención, se burlan de él. Claro, porque eso era lo que les estaba generando el dinero. Esa era la plática de ellos. Entonces, un día cuenta esa historia que Abraham se mete en el taller de su papá y hace algo para poder despertar a su papá como de eso, porque su papá en el taller tenía a los ídolos puestos en un círculo tal cual como Nimrod les estaba enseñando que debían ponerlos y ofrecerles inclusive alimentos y no sé qué. Y entonces Nimrod le quita el alimento a uno de ellos. Entonces el papá viene y le dice a Abraham le quita el alimento a uno de ellos. Entonces su papá Nacor le dice, ¿dónde está la comida de este Dios? Y entonces Abraham le dice, este otro Dios se lo comió. Es muy graciosa la historia. Pero su papá le dice, pues ¿cómo te ocurre, hijo? Si esos son muñecos que nosotros hicimos acá. ¿Cómo así que se lo comió? Por eso. Entonces Abraham le dice, exactamente, papá, tú lo has dicho. ¿Cómo así que estos son dioses? Tú mismo los haces. Tú mismo los haces y tú sabes que no son dioses. ¿Por qué sigues engañando al pueblo con esto?
Y entonces el papá le toca reconocer, le dice, tú tienes toda la razón, Abraham. El verdadero Dios no se le puede representar, pero este es nuestro negocio. Eso es lo que nos da el sustento a la familia. Eso es lo que te habla el mundo. ¿Cómo vamos a dejar el negocio de la familia? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para subsistir, comer? Esto es lo que nos da un lugar aquí entre este imperio de Nimrod y de Bel. Por eso somos reconocidos. Y resulta que Abraham por la noche hace algo para que prendía unas veladoras a propósito para que se queme todo. Algo así es lo que pasa. Y resulta que por la noche se prende ese taller. Y su propio hermano se mete para tratar de salvar, porque esa era la plata, para salvar lo que habían trabajado, y se queda encerrado y se muere. Esta es la historia de Abraham, que no está en el Génesis porque Moisés, eso ya se sabía, entonces Moisés no enfatizó eso. Y en ese momento que Abraham se da cuenta que él es culpable en parte y que ellos no lo iban a entender y a escuchar, empieza un conflicto en él. Y claro, y quedó huérfano Lot, el hijo de su hermano, queda huérfano porque su papá se va a morir ahí. Eso pasa, David y oyentes, cuando no escuchamos la voz de papá directamente, en el secreto. Cuando queremos en nuestras propias fuerzas resolver el problema. O sea, Abraham estaba viendo el problema de su familia, entonces quería ayudarles, pero no era de esa manera. Él todavía no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Él se va otra vez a hablar con el Eterno y le dice, pues fue mi culpa que se murió mi hermano. Y el Eterno le viene y le dice, no fue tu culpa. Fue su amor a los ídolos, claro, lo que lo mató. No fue tu culpa. Tu intención yo la vi, yo sé tu intención. Y le dice, deja la casa de tu papá, tu parentela, sí, y a tu familia, sí, y vete a una tierra que te voy a mostrar, sí, y yo te la voy a dar como herencia, y voy a hacer de ti una gran nación. El Eterno ya lo consuela y le dice, voy a hacer una nación contigo. Entonces Abraham escuchó eso, supo que eso se lo dijo el Eterno en su espíritu, y obedeció. Ahí es donde vamos a hablar de que esto es lo que significa la fe. Lo que Jesús dijo, los que escuchan a mi Padre y obedecen, esos son mi madre y mis hermanos. Así es. Esto es. Mis ovejas escuchan la voz y me siguen. Exactamente. Abraham escuchó al Eterno y le dijo eso. Entonces Abraham, porque se sentía culpable, se fue con Lot, que era su sobrino. Sí. Entonces se lo lleva. Y ellos no sabían para dónde iban. Eso solamente estaban obedeciendo a papá. Solo estaban obedeciendo y eso puso a Abraham en una raya a vivir en una dependencia del Espíritu Eterno, para donde Él me lleve. Pero como no lo conocía muy bien, había otras voces. Y como estaba luchando con su propia herencia de su pecado, a veces no decía las cosas, la verdad, por miedo. Entonces Abraham fue siendo perfeccionado a medida que iba caminando y obedeciendo, y cometió errores porque no se había perfeccionado. Pero el Eterno lo guió a una tierra que era precisamente donde estaban los gigantes, donde estaban asentados todos los cananeos, las tribus cananeas. Los Nefilim, sí. Los llevó allá a él y a Lot, y los fue prosperando. Y Abraham se fue también con su hermana Sarai, que era media hermana de él. Y en el camino ella se termina convirtiendo en la esposa de él. Pero él inicialmente se la llevó como su hermana, y se llevó a su hermano y a su hermana y a su sobrino, y dejó a su papá, que su papá no iba a dejar el negocio de ídolos. Uh-huh. Entonces miren qué tremendo, que lo primero que hizo Abraham fue abandonar Babilonia, abandonar la antigua Babilonia, la antigua Babel y su sistema de idolatría, obedeciendo la voz de papá. Y fue llevado a la tierra prometida, aunque todavía no se la habían prometido. Al principio fue solo una promesa. El Eterno se le fue presentando en el camino y le decía, mira las estrellas, Abraham, ¿las puedes contar? Y decía, no las puedo contar, así será tu descendencia. Le dijo primero el polvo de la tierra. Le dijo primero el polvo de la tierra, porque le estaba hablando de la resurrección. Así es.
Estaba hablando Así de que es. los iba a resucitar del Y polvo. él entendió. Y él, claro, él entendió porque ellos ya sabían que le había prometido la resurrección. Y esa era la manera como los iba a salvar. Esto es lo que las personas no se les ha revelado al leer la historia de Abraham. Pero los descendientes de Abraham, fieles, entienden esto. Se les es revelado porque el mismo Espíritu lo revela. Esa obediencia que Abraham demostró ante la voz del Eterno es lo que lo convirtió en un hombre justo. Y no le tomaron en cuenta sus errores y sus transgresiones y su naturaleza caída, sino que eso lo justificó, lo convirtió en un hombre justo delante del Eterno, porque el Eterno toma por justo al que le obedece. Claro, claro. Porque ya la raza humana está en este mundo caída en el juego del bien y el mal, pero el juego del bien y el mal no produce salvación. No. La Esa moral, es la falsa moral. La moral no produce salvación. No. Porque por más... No, porque eso es por la ley y lo que dice el mundo, no lo que dice o lo que tú consideras la rectitud de papá. Exactamente. O lo que tú consideras bueno y quedar bien. Justificarte. O sea, justificarte ante los demás con obras buenas. Pero esas no son las obras que salvan y que justifican. No. Las obras que salvan y que justifican son las que son en obediencia a la voz del Eterno. Así es. Eso justifica y es un camino diferente. Es una senda estrecha. Muy estrecha. Asimismo vivió Jesús el Mesías. Claro. Y es que Abraham es una figura del Mesías, porque el Mesías iba a venir a través de él. Claro. Lo que le prometió a Abraham fue, es que a través de ti voy a traer el que va a resucitar. Y a él le va a dar autoridad sobre todo. Y él va a resucitar, a todos ustedes los va a resucitar y va a resucitar a todos los que crean este mensaje y obedezcan. Y mira, y Abraham en cada nuevo encuentro con el Eterno le iba ampliando la promesa y dando más revelación. Pero en el camino, Abraham escuchó otras voces también. Mira lo que le pasó. Resulta que cuando estaba ya adulto, a punto de perder la época fértil, ya estaba casado con Sara, pero Sara era estéril. Uh-huh. Empezó a preguntarse, y entonces, yo sí escuché a Dios. Dios sí me habló, el Eterno sí me habló de que me va a dar hijos. Y su esposa, si te va a dar un hijo, entonces va a tener que ser a través de otra mujer, porque ya se te va a perder tu época fértil. Tenía 40 años Abraham. En ese entonces. Sí. Y entonces, ellos tenían una empleada que se llamaba Agar. Agar, la egipcia. Una egipcia, o sea, de las razas. De la raza de Caín. De las descendientes del imperio por el lado de Cam, de Cainán. Uh-huh, o sea, uh-huh. tenía era de Caín, pero tenía la misma semilla de la serpiente. Exactamente. Y resulta que con ella tiene un hijo, al que le ponen Ishmael. Ishmael, así es. Ish significa varón. Ismael significa príncipe. Porque pensaron que ese iba a ser el príncipe varón del que les estaban hablando. Nuevamente Satanás se adelanta. Nuevamente se adelanta, como habíamos hablado en otros programas, que antes del diluvio, en el Edén se le adelantó a Adán. Así es. Nuevamente ocurre lo mismo, se disfraza de ángel de luz. El mismo patrón. El mismo patrón. Aprovecha la duda de Abraham. ¿Escuché la voz de papá o no la escuché? Si será o no será. Eso pasa. No, esa es la manera, siempre es la manera como entra el enemigo. Así es. A la mujer le dijo, con que Dios les dijo, ¿verdad? Que se van a morir. Claro. Entonces ella dijo, eso sí será que lo dijo Dios. Exacto. Eso sí lo dijo el Eterno. Así empieza la duda. Así empieza la duda. Que va contra la fe. Exactamente. Entonces, este niño les trajo muchos problemas porque desde que nació, Ishmael mostró unas tendencias que no eran la misma santidad. Claro. Las tendencias como de impureza, como de maldad, como de se burlaba,
Era parecido a Cam, a Cainán, Y a Caín. y a Caín. Se burlaba. Y eso se volvió todavía más evidente cuando 40 años, no 40, unos años después, el Eterno se le presenta a Abraham, lo visita, 3 ángeles del Tres cielo, ángeles, sí. a decirle a Abraham, el pecado de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades vecinas ya llegó hasta su límite, las vamos a destruir. Y Abraham empieza, Señor, él reconoce los seres celestiales y les dice, y ve él que es el jefe, y le dice, Señor, pero si encuentras 50 justos, no las salvarías. Y empieza todo ese diálogo, y él le dice, si encuentro 50, lo salvo. Y después 40, y 30, sí, y 20, sí. y 10, y 5, y no había ni un justo. No había ni un justo. Y resulta que en Sodoma vivía Lot, Lot, el sobrino de Abraham. así es. Por amor a Abraham, los ángeles van allá a Sodoma y Gomorra. Cuando los ven, todos los habitantes se los quieren tener orgías con ellos. Sí, Demostrando que los sí. ángeles son de carne y hueso y son hermosos. Claro, porque comieron cuando se encontraron con Abraham. Claro, los ángeles tienen cuerpo espiritual como el que tiene Jesús, como el que tenemos prometido, Exacto. como la morada divina celestial que prometen para todos los que obedezcan la fe y los que salgan vencedores. Claro, porque Jesús comió pescado Después de resucitar. después de resucitar, Claro. ya con un cuerpo incorruptible. Claro que sí. Volviendo a lo de Sodoma y Gomorra, hay un detalle que tampoco está en el Génesis y lo está en el libro de los Jubileos o de Yashar también, y es las condiciones de esas ciudades. Por decreto, esas ciudades tenía que haber un festival que le llamaban el Carnaval. Mira, acuérdense que ellos eran adoradores de Baal Zebú. Claro. Entonces, Carnaval significa ofrecer la carne a Satanás, a Baal Zebú. ¿De dónde vienen los carnavales? Hoy en Esa día. es el origen de los carnavales. Carnavales Y todavía, de Janeiro, de todavía se llaman Barranquilla. carnaval. Claro. Claro que ahora le cambian la B por V para Sí, disfrazar para disimularlo. que no es Baal Zebú, pero en realidad cualquier Es lo mismo. investigación de 5 minuticos te va a mostrar que el origen es ese. Y resulta que ese carnaval de Sodoma y Gomorra, por ley, los visitantes tenían que prestarse para hacer orgías a la disposición de los habitantes de Sodoma y Gomorra, que por esos días salían casi desnudos a la calle. Igual que pasan los carnavales, que son disfrazados y se disfrazaban también como los semidioses o los caídos, y tenían orgías en la calle en honor a ellos. Era una adoración a ellos, a los caídos, y se prestaban los cuerpos para que los caídos pudieran venir y experimentar ahí. Los que habían muerto en el diluvio, Claro. que eran los espíritus que quedaron por ahí vagando, Correcto. que es lo que llamamos hoy en día Esos son los que toman cuerpo. los demonios, le ofrecían a esos demonios el cuerpo como sacrificio para que ellos pudieran experimentar placer en esa temporada de carnaval. Hoy en día eso sucede también. Es exactamente con lo los mismo que sueños, que vienen los espíritus y toman el cuerpo de la mujer o del hombre y les ponen sueños eróticos y tú terminas teniendo una relación sexual real con un espíritu. con claro. un espíritu. Es que eso se llaman los sucubus y los incubus. Incubus, correcto. Sucubus cuando es un masculino y sucubus cuando es femenino. Así es. Sí, eso todavía ocurre, y las personas que no están protegidas por la ruaj de santidad, que no obedecen al Eterno, están en peligro de que esos demonios de la antigüedad de los carnavales vengan y les sigan teniendo esa práctica con ellos. Tremendo. Esto es muy tremendo. Esto que estamos hablando es muy delicado y es real. Aquí en Colombia vemos que hay carnaval. El carnaval del diablo se llama, el que celebran aquí cerca en Río Sucio. En Río Sucio, en Caldas. Antioquia, claro. Caldas. Alguna vez tuve la oportunidad de estar allá siendo un niño y recuerdo el miedo que sentía de solo estar ahí, escuchar esa bulla, esa algarabía, ese ruido, ese desorden y ver la gente disfrazada y dispuestos a todos los excesos y por la calle drogándose y bebiendo
y teniendo Embriagándose. orgías. Es que Sí. realmente eso es lo que ocurre en los carnavales. Siempre ha sido así, pero en Sodoma y Gomorra era por ley. Todo el mundo tenía que participar. En el momento que estamos viviendo, la ley no se va a admitir una ley así en este momento en Colombia, por ahora. Por ahora. Mientras haya personas que están llenas del Espíritu Eterno y sean entendidas. Pero si en algún momento desaparece el Espíritu Eterno de la tierra y las personas que tienen el Espíritu Eterno, eso es una ley que va a ser ley. Porque se va a volver los demonios van a querer seguir experimentando esas cosas. Y ellos son los que le inspiran a los gobernantes ese tipo de leyes para poder participar en esas orgías. Entonces estos ángeles llegan allá, le dicen a Lot, déjanos tus visitantes, vienen y lo rodean, porque si uno lo lee en el Génesis, uno dice, pero tan charro, o sea, es tan raro que vengan todos los habitantes de la ciudad a la casa de un tipo a decirle, deja salir a tus invitados que queremos tener relaciones con ellos. Así es. Pues ¿por qué? Ya cuando uno ha indagado un poco más y entiende que es que eso era una ley, y por eso precisamente habían decretado destrucción con poder divino, un fuego que convirtió todo eso en sal, y el mar muerto es testigo de eso en este momento, que es un mar, un lago con una cantidad de sal que en ninguna otra parte de la tierra existe. Por eso él les dice, no, les doy a mis hijas para que tengan relaciones con ellas, a ellos respétenlo. Así es. Porque las hijas ya habían participado de eso varias veces, porque era la ley. Y bueno, el caso es que estos ángeles enceguecen a toda esa población, se quedan ahí vigilando en la noche, y en un momento de la hora, en una hora específica, les dicen, nos vamos ya, y salen con ellos y le dicen a la esposa de Lot, no puedes mirar hacia atrás, es decir, no te vas a devolver por nada. Y se va con la familia que en ese momento estaba. Los que estaban ahí. Porque Y habían otros que no estaban en un desorden. Los yernos, por ejemplo, de Lot fue y les dijo, no hagan esto tan terrible, ¿cómo se les ocurre hacer un pecado tan grande? Y a los visitantes, a los que estaban reclamando a los visitantes, y ellos se burlan de él. De, oigan a este viejito, es que ¿cómo así que no hagan este pecado tan, ay, este viejito está mal? Claro, porque esa era la ley. Esa era la ley. Y salen en esa noche y salen de allá corriendo, y apenas salen cae fuego y se borra todas esas ciudades, y eso queda solo, todo convertido en sal. Y la mujer de Lot se devuelve, mi hija, ay, se me quedó la niña, quién sabe cuál se había quedado, y se volvió por ella, y ella quedó convertida en estatua de sal instantáneamente. Así igual. es la escritura, sí. Una estatua de sal significa que la explosión nuclear fue instantánea, en un instante consumió todo el carbono de ese cuerpo, y solo quedó NaCl, solo quedó el componente de sal de esos huesos y de ese cuerpo, y ahí quedó como una estatua y se desmoronó, y todas esas ciudades quedaron convertidas en ruinas, en sal, y el mar muerto es un testigo viviente de que esto es verdad. Qué tremendo, porque eso va a sufrir la tierra. Por eso Jesús dijo, el tiempo de la venida del Hijo del Hombre será semejante al tiempo